Bien, vamos a estar en 1 de Juan, capítulo 3, versículos 1 al 9. He titulado el mensaje: Los hijos de Dios vencen el pecado. Dice así la Escritura. Miren, cuán gran amor nos ha otorgado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios, y eso somos. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos como Él es. Y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él se purifica, así como Él es puro. Todo el que practica el pecado practica también la infracción de la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Ustedes saben que Cristo se manifestó a fin de quitar los pecados, y en Él no hay pecado. Todo el que permanece en Él no peca. Todo el que peca ni lo ha visto ni lo ha conocido. Hijos míos, que nadie los engañe. El que practica la justicia es justo, así como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito, para destruir las obras del diablo. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. No puede pecar, porque es nacido de Dios. ¿Cómo sabemos cuando alguien es un hijo legítimo, hermanos? Es una respuesta bien sencilla, es genética. La genética es aquella, ciencia, aquel ADN que se transmite de generación en generación, y un hijo llevará los genes de su padre. Y lo podemos notar en lo físico. Por ejemplo, mi hijo varón tiene mucho de la genética mía, y aunque la mamá a veces son las que batallaron en el parto, muchas veces el papá roba los créditos, pero en sí los hijos tienen tu forma física, y muchas veces aún más en la genética se transmite también el temperamento. Muchos hijos son igual que un abuelo, que una tía, que un padre, que una madre. Hasta es curioso que la forma de caminar, la forma de reírse es muy similar. Yo aquí veo algunos hijos de ustedes que están igualitos que ustedes, que su madre, que su padre, y esto es porque traen los genes. Este pasaje es algo similar. Hay un contraste entre los hijos. Si te fijas, comienza a meter un lenguaje de hijos de Dios. Los hijos de Dios, ha venido hablando capítulo 1 y 2, son los nacidos de nuevo. Y este pasaje no lo deja en un plano impersonal como los nacidos de nuevo, sino que comienza en el versículo 1 con un canto de adoración, diciendo: miren qué gran amor, que no solo los justificó, no solo los perdonó, sino que a los nacidos de nuevo los convirtió en sus hijos. Y por lo tanto, mis hermanos, lo que yo quiero desarrollar en esta tarde, mi tesis es que el nacido de Dios, o sea, el Hijo de Dios, no solo fue perdonado o justificado, sino que todo el pasaje está desarrollando, vamos a decir, esta es la tesis, o esta es la proposición que yo traigo para ustedes. Tiene la capacidad en sí mismo, tiene la capacidad de tener una nueva naturaleza que le dé victoria sobre el pecado. ¿Y por qué es relevante esto, hermanos? Porque en días recientes y en muchas consejerías me doy cuenta que la batalla del verdadero Hijo de Dios es contra el pecado. Ya leímos ahí que el pecado es infracción de la ley. Pero no solo eso, este pasaje es un test muy claro, un examen muy claro, que si tú tienes la naturaleza de Dios, fíjate bien, voy a refrasear la tesis de otra forma,
Tú irás venciendo y teniendo victoria sobre el pecado a lo largo de tu vida hasta que Él venga, al Cristo regresar, acabamos de cantar. Allá habrá perfección, pero mientras tanto hay un avance en lo que conocemos como santificación. De no ser así, este pasaje es muy contundente. De no ser así, que alguien tenga años congregándose, años en la iglesia, pero no hay un cambio en su vida, sería cuestionable. Fíjate lo que voy a decir, y es fuerte y es duro de oír. Si alguien nunca cambia a pesar de estar años en la iglesia, sería cuestionable si es un legítimo hijo de Dios. Entonces es un pasaje, es un examen fuerte que nos ayuda a examinarnos si estamos en la fe. Entonces veremos dos cosas del pasaje. Primer punto, ¿quiénes son hijos de Dios y cómo se llega a serlo? Y segundo punto, ¿qué implicaciones tiene ser hijos de Dios a la luz de este pasaje? ¿Qué implicaciones? Hay muchas otras implicaciones, pero a la luz de este pasaje, ¿qué nos muestra? ¿Qué nos quiere decir Juan? Entonces veamos lo primero, ¿quiénes son hijos de Dios y cómo se llega a hacerlo? El pasaje, como les digo, comienza con un canto de oración. Miren, cuán gran amor nos ha otorgado el Padre. Obviamente no es un himno, no es un canto, yo estoy diciendo, es una expresión en donde Juan nos dice, es una expresión, contemplen, adoren, asómbrense del amor de Dios derramado en sus corazones. Porque hermanos, con haber sido perdonados es suficiente. Pero aquí la connotación es, admírate, date cuenta de que quién eras tú para haber sido perdonado. En el Antiguo Testamento, Dios se reveló como el Dios todopoderoso, como el gran yo soy, como aquel Dios que ni aún su nombre se podía nombrar, Yahweh. El Dios santo que le dijo a Moisés, quita el calzado de tus pies. Pero de acuerdo a esta revelación del Nuevo Testamento, los cristianos tenemos un privilegio que no solo es nuestro Dios santo, nuestro Dios que está en la gloria, sino que ese Dios santo, los creyentes en Cristo Jesús, le podemos llamar Padre nuestro. Y eso es una muestra de amor glorioso. Hermanos, yo no sé qué experiencia tuviste tú con tu padre. Yo tuve una experiencia de un padre que dio gloria, o bueno, vive mi padre todavía, que ha sido un padre por el cual doy gloria a Dios. Pero no todos tienen esa experiencia con su papá. Algunos tienen un papá ausente. Probablemente aquí alguien no conoció a su papá, otro se caracterizó lastimosamente por ser alguien violento o abusó de ti. Pues te quiero decir que las buenas nuevas del Evangelio es que a los que han creído en su nombre, ya no eres huérfano. Tienes a Dios santo por Padre. Y indiferentemente de la experiencia que hayas tenido, Dios te quiere bendecir hoy, que te vayas diciendo, qué gran amor. Me has tenido, que no soy huérfano, que tengo un Padre en los cielos y este es Cristo. El Padre de Cristo, perdón, es tu Padre también. Ahora, miren atentamente el versículo 1, dice, miren qué gran amor nos ha otorgado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Y estos somos. Por esto el mundo no nos conoce porque no lo conoció a Él. Lo que está diciendo esa frase, que seamos llamados hijos de Dios, es que la Biblia muestra que el ser hijo de Dios no es una condición que adquirimos por naturaleza, sino por un don espiritual. Muchas personas con las que tú hablas, ¿qué dicen? Todos somos hijos de Dios. Pero eso no es totalmente cierto. Sí tiene cierta verdad. La palabra pater también tiene que ver con origen, hablando de simiente. Dios en ese sentido es el Padre de la creación, porque de Él proviene toda la creación. Todos los seres humanos, todas las cosas creadas, todo el universo procede de Dios. Pero de lo que está hablando aquí es de la legitimidad de un hijo adoptado en la familia de Dios
no solo perdonado, sino amado e injertado en una relación familiar. ¡Qué gloriosa relación! E indiferentemente, hermanos, de la paternidad que tú hayas gozado o de la paternidad que tú tengas para tus hijos, nuestro Padre es el Padre por excelencia. Nos predicaba Emanuel hace como 2 domingos, Padre de toda consolación, Padre de misericordia. Dice, cuando te acerques a Él en oración, dice, cuando ustedes oren, orarán así, dijo Jesús. Padre nuestro, que estás en los cielos. El cristiano, en otras palabras, es el que tiene a Dios por Padre. Yo muchas veces escucho personas que oran, Dios, te pido Dios, que hagas esto, Dios. Yo me cuestiono, realmente, Dios es Dios. Dios es Rey, lo acabamos de cantar. Pero si Jesús nos dijo, cuando oren, oraréis así, Padre nuestro. La pregunta es, ¿será padre de esa persona? ¿Lo conoce en realidad como su padre? Dice la Escritura que todos nosotros, por naturaleza, éramos hijos de ira. Éramos huérfanos, dice Efesios 2, y éramos esclavos del pecado. Y Gálatas nos da una explicación de por qué vino Cristo. En este pasaje 2 veces dice que Cristo apareció. En una dice para quitar las obras del pecado, del diablo, perdón, y en otra dice para quitar el pecado. La aparición a la que se refiere es la primera venida de Cristo. Cuando Él vino a redimir a los que estábamos esclavos, y más bien dicho, no solo esclavos, sino hijos de Satanás. Te fijas que aquí habló hijos del diablo, hijos de Dios. Gálatas 4:4 dice, pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Y porque ustedes son hijos, gracias Señor, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando, Abba, Padre. Por tanto, ya no eres siervo, sino hijo. Y si hijo, también heredero por medio de Dios. Aquí se hace una analogía de la cultura romana, en donde un niño, si quedaba huérfano, no podía heredar, tenía que ser tutoriado por un tutor, él es el que podía heredar. Y mucho menos un esclavo de la casa. Cuando moría el dueño de los bienes, el esclavo no podía heredar, a menos que ese esclavo fuera adoptado como un hijo adulto, o ese niño llegara a la mayoría de edad. Y lo que dice, tú y yo éramos esclavos de la ley. Si tú lees el contexto, la ley nos esclavizaba al pecado. ¿Por qué? Porque nadie puede cumplir la ley. Entonces pecábamos y queríamos agradar a Dios y pecábamos. Estábamos esclavos del pecado, hijos de Satanás, pero se manifestó Cristo. Y cuando Cristo se manifestó, estimado hermano, dice que vino para redimirte. Entonces fíjate la figura que está usando el escritor de Gálatas. Te compró, y dice la Biblia en Primera de Pedro, con su sangre preciosa. Lo que vamos a celebrar este Viernes Santo es que Él fue al mercado de esclavos a comprarte con sangre preciosa. Con eso te compró, no te compró con oro ni con plata, con su sangre preciosa. Y lo que dice Gálatas, y te adoptó como hijo. Bueno, yo siempre pongo este ejemplo, sé que para algunos puede ser un ejemplo muy simple, muy sencillo, pero para mí es lo que es. Imagínate que un juez al asesino de su hijo, porque nuestros pecados son los que llevaron a su hijo verdadero, legítimo a la cruz, al asesino de su hijo, lo adopte, lo perdone, lo ame y lo adopte como hijo legítimo. Y dice el escritor de Pablo en Gálatas, y si eres hijo, también eres heredero, heredero de la gracia de Dios. Entonces, lo primero que estamos viendo es que nadie nace hijo de Dios. Y estimado amigo que nos visita, si tú estás aquí sin Cristo, yo te quiero decir esto es bien importante que lo entiendas, porque todos decimos, ¿por qué te vas a salvar? Porque soy bueno, porque todos somos hijos de Dios. No. Dice la Escritura en
Juan 1:12. Pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre. Fíjate un momento, detente un momento, y este es un versículo muy usado en el evangelismo, pero muchas personas entienden que recibir al Señor, fíjate lo que nos pasa, es yo levanté la mano una vez, yo pasé al frente en un llamado, yo recité la oración del pecador, entonces ya recibí al Señor. Yo a los 7 años recité la oración del pecador. Y a mí me preguntabas de niño, ¿y tú eres cristiano? ¿Tú eres salvo? Y yo contestaba algo así. Sí, ¿por qué? Porque recité recité porque oré pidiendo que el Señor me salvara. Pero la Escritura enseña, aquí hay 2 palabras claves: a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. 2 palabras, recibieron. ¿Qué es la palabra recibir? Y ahí mismo lo aclara el pasaje: a los que creen en su nombre. Recibir al Señor es más que levantar la mano, hermanos. Más que pasar al frente. Recibir al Señor es creer en su santo nombre. Poner tu fe salvadora en el santo nombre, santo Hijo de Dios. Yo no sé si eso ha acontecido en tu vida. Y yo me quiero detener en esta serie porque es bien importante para ustedes, hermanos. Yo creo que hay mucha gente en las iglesias que cree que es cristiana. Y te voy a decir la verdad. Este pasaje nos va a mostrar que el Hijo de Dios, por adopción, comienza a tener cambios. Miren, solo en este mes he recibido como 2 consejerías de hermanos que genuinamente me han comenzado a preguntar: oye, ¿y yo seré verdaderamente nacido de Dios? Y sabes que yo les he contestado a ambos, les he dicho esto. Puede ser 2 cosas. Uno, que tú estés condenado o acusado por los pecados que has estado cometiendo y sea una batalla de fe en donde tú estés dudando de tu salvación. Esa es una opción. Y la otra es que si no ves un fruto consistente en tu vida, es probablemente que no has sido adoptado en la familia de Dios. La pregunta sería: ¿por qué dices que eres cristiano? ¿Porque te congregas? ¿Porque vas a una iglesia? ¿Porque sabes algunos versículos? ¿O porque has sido escogido para salvación? Efesios 1:3 dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Y mira, en amor nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. ¿Qué está diciendo, hermanos? La elección de Dios. Muchos oyen el término Dios escogió y nos ponemos a cuestionar a Dios. ¿Por qué Dios escoge? ¿Por qué Dios no escoge? Y de lo que está hablando aquí es que esa elección se muestra en un gran amor derramado, en que nos escogió para ser sus hijos. Nos escogió para ser sus hijos adoptivos. Dice la Confesión de Westminster, hermanos, con respecto a esto: Dios garantiza que todos los que son justificados en su unigénito Hijo Jesucristo, y por Él serán hechos participantes de la gracia de la adopción, mediante la cual son incluidos en el número y disfrutan de los privilegios de los hijos de Dios,
se hacen acreedores a su nombre y reciben el espíritu de adopción, obtienen acceso al trono de la gracia con confianza, tienen derecho a exclamar: Abba, Padre. Dios siente compasión hacia ellos, provee a sus necesidades y los castiga como un padre, mas jamás son abandonados, sino sellados para el día de la redención y heredan las promesas como herederos de eterna salvación. De eso estamos hablando, hermanos, que a los que escogió para salvación, los adoptó como sus hijos y los hizo coherederos con el mismo Jesucristo, a quien habíamos vituperado en nuestra vida anterior. Miren, hermanos, las personas que han tenido la bendición de adoptar saben que la adopción es una muestra suprema, una expresión de amor. Juan te dice: mira qué gran amor te ha dado el Padre. Un verdadero cristiano no solo se sabe perdonado, sino que ya no es huérfano. Nosotros, yo el caso más cercano que conozco, y con todo respeto, no quiero hablar cosas íntimas de una familia, pero es de la familia Contreras, de Andrés. Andrés tiene un hermano adoptivo, son casi de la misma edad. Y me platica su papá, Carlos y Kena, que este niño, ahora adulto, se llama Jonathan, lo queremos mucho, tiene muchos dones, canta muy bien, es un joven, la historia es que tenía 5 años y ellos lo adoptaron. Este muchacho ya andaba en las calles. Y Carlos y Kena se ponen a llorar cuando platican esta historia y dicen: mi hijo, dice. Tú escuchas a Carlos y va a decir: mi hijo. Y estaba de 5 años, dice, y cuando llegó a la casa y lo adoptaron, traía todas las costumbres, un niño que ya traía traumas, que ya traía, con todo respeto, abusos. Dice que una vez que lo regañaron, salió corriendo de la casa. No lo encontraban por ningún lugar, se volvió allá. Ellos viven en Ciudad Juárez, se volvió allá al puente, al bordo, donde viven los gentes, los homeless, los inmigrantes. Y creo que los he oído por años, por un lado, ver que él es tan Contreras, apellido Contreras, como Andrés, que no hay acepción de decir él es heredero y el otro no. No, los dos son hermanos. Y hijos que están aquí, los papás no tenemos favoritos, quítense esa onda de que los chavos de mi papá quiere más a mi hermanito o a mi hermanita. No, los amamos igual. Pero si te pudiera decir, cuando yo oigo las expresiones de amor de Carlos y Kena hacia Jonathan, pareciera que es un amor más especial para él. Y te voy a decir por qué. Porque el que adopta elige amar. El que adopta elige adoptar. El hijo que te nació, chinito o lacio o chaparrito o alto, el hijo que te nació, el que el Señor te dio en su soberanía. Pero el que adopta elige en gracia. Y por eso es que Juan nos dice: admírense ustedes, porque ustedes eran ese que andaba huérfano. Ustedes y yo, hermanos, no teníamos nada. Esto se llama la gracia inentendible de Dios. No teníamos nada atractivo que dijera: lo voy a convertir a para que vean que cuando esté en la iglesia va a ser un gran hombre de Dios. No. Fue gracia. Fue amor. Decía Charles Wesley en un himno que escribió, lo intenté traducir aquí una frase: ¿cómo he de expresar, Padre, la bondad que tú me has mostrado? Que yo, un hijo de ira y del infierno, ahora un hijo de Dios, sea llamado. Para que los músicos le pongan música a este himno antiguo. ¿Cómo? Es la muestra de gracia. La adopción misma por su naturaleza es un acto libre de bondad manifestado. Tú y yo somos amados por gracia. A veces yo escucho personas que están influenciados por una depresión, están ensimismados en sus problemas, por una soledad, que yo escucho que
lenguaje como nadie me ama o me siento solo en la vida. Bueno, hermano, si te sientes así, una disculpa de parte de los hermanos de la iglesia que te deberíamos de amar y servir, y de parte de tus familiares que a lo mejor te deberíamos de buscar más. Pero yo te quiero decir que no hay ningún cristiano que esté solo. Y quiero, sin tocar fibras sensibles ni mover emociones, quiero traer una palabra a los que han perdido a sus padres recientemente. Mi esposa perdió a su padre hace unos 5 años y me dice, tú no me entiendes al 100 hasta que te pase a ti. Hermanos, el que ha perdido a su padre y a su madre, queda ese vacío, ese hueco. Es normal, el luto es un vacío, no lo vas a volver a ver en esta tierra. Si era creyente lo verás en la gloria, pero te quiero decir eso, tú no estás solo, tú no estás huérfano. Él es tu Abba, Padre. Y no rebajemos tanto el término Abba. No es papito, como algunos así como confianzudos. No, es el mayor símbolo de cercanía, de amor paternal, de cobertura. Dice que el Hijo, decía la Confesión de Westminster, también te disciplina. El Padre al Hijo que ama, lo disciplina. ¿Y si te ha disciplinado el Señor? Dale gracias a Dios, porque eso muestra que eres un hijo amado de Dios. A todos nos ha dolido la disciplina del Señor, pero es por amor, para que demos mayor fruto de santidad. Iglesia, no estás huérfana. Créete estas verdades. Fuiste amado porque creíste en el Señor. Y si tú estás aquí visitándonos, tú necesitas venir a los pies de Cristo. Tú no necesitas ser un congregante. Hay 2 familias, hay 2 reinos. Uno es el de los hijos de Dios. Por eso, hermanos, que tiene implicaciones. Luego Juan nos dice, miren que ustedes se tienen que amar. Y es porque el que está ahí, y si fue adoptado por su Padre de los cielos, es tu hermano en Cristo. No le digas hermano o brother, porque no te sabes el nombre. ¿Qué pasó, brother? ¿Cómo está, hermano? No, entiende la realidad que te injertaron en la misma familia. La misma gracia que él tiene, tu hermano, es la que tú tuviste. La gracia de la adopción. Ahora vamos a nuestro segundo punto. ¿Qué implicaciones tiene este pasaje? Ahora, la tesis que estamos desarrollando es que los verdaderos hijos de Dios no solo son adoptados, qué hermoso, miren qué amor nos ha dado el Padre, sino que ahora hay algunas implicaciones prácticas. Lo primero que nos dice es que hay una diferencia entre los hijos de Dios y del diablo. Ya no somos de la misma familia. Dice, por eso el mundo no nos conoce, versículo 1. ¿Por qué? Porque ahora tenemos otros genes. Hermanos, si tú eres el compa del mundo, fíjense bien, yo digo, y les he dicho varias veces, que necesitamos estar con las personas del mundo. Si no, no los vamos a ganar a Cristo. No necesitamos estar como con una aureola y con una sotana caminando en las nubes, y los del mundo perdido que se van a ir con el sello de la bestia, ellos ni me mezclo. Hay muchos cristianos que tienen esa prerrogativa. Lo que la Biblia muestra es que nosotros somos la sal y la luz del mundo. Debemos de estar con ellos. Pero aquí dice, y en Juan también lo dijo, en el Evangelio de Juan lo dijo, que el mundo no nos conoce. Y es porque debe de haber una diferencia. Si no hay una diferencia entre el Hijo de Dios y el hijo del diablo, hay un problema. Si nunca ha habido un cuestionamiento, si nunca ha habido un choque con el no creyente, probablemente es porque tú creas que eres hijo de Dios. Porque aquí dice que el mundo no nos conoce. Entonces veamos algunas implicaciones. Número 1, hay un avance en la santificación hasta que Cristo venga. Y amigos, si nos visita, la palabra santificación nuevamente no es una aureola, no es una vestimenta externa. Santificación se puede describir como el proceso de cambio, en donde yo estoy aquí en el pecado y avanzo a Cristo semejanza. Mira el versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios, ya somos adoptados, y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos como Él es. ¿Qué está diciendo? Ahora ha sido adoptado, y te voy a volver a poner el ejemplo de Jonathan. Este joven, dicen sus padres, que al principio traía las costumbres, los traumas, y es exactamente lo que pasa con el creyente.
Eres adoptado, eres perdonado, pero batallas a diario con lo que eras como hijo del diablo, como hijo de Satanás. Se llama el pecado remanente. Por la gracia de Dios, el Hijo verdadero de Dios dice entonces: miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y comienza una batalla desde aquí, dice, hasta el día que Cristo se manifieste. Y dice, Él ya se manifestó en su primera venida para quitar el pecado, para vencer las obras de Satanás, pero se manifestará en su segunda venida. Recuérdate que hablamos el domingo anterior que Cristo regresará. Todo cristiano verdadero batallará con su pecado durante toda su vida hasta que Cristo lo llame a su gloria o hasta que Cristo regrese. Ahora, yo te quiero hacer una pregunta. ¿Sabes cuándo te vas a morir tú? No. Pero lo que sí sabemos es que Dios te va a ir santificando, y cuando Él diga, ahora te toca la glorificación, te va a llamar. Algunos de 50 años, otros de 80 años, otros de 25 años. Él te va a llamar cuando Él te diga, ahora te voy a glorificar. Y dice Tesalonicenses que los que estemos todavía aquí en la tierra, cuando Cristo venga, ahorita acabamos de cantar, al Cristo regresar, seremos arrebatados a las nubes con el Señor cuando Cristo regrese. Pero una de las bendiciones de cuando muramos o cuando seamos arrebatados con Él será lo que se conoce como la glorificación. Ya no habrá más pecado, ya no habrá más muerte, ya no habrá más enfermedad. Hermano, si tú, y aquí te va una pregunta que voy a ir en los grupos de comunión: ¿te duele el pecado en tu vida? Si tú pecas a gusto, probablemente no tengas los genes de tu padre. Porque el verdadero cristiano, dice el versículo 4, que su problema en esta vida, su problema con respecto a la santificación es: todo el que practica el pecado practica también la infracción de la ley, pues el pecado es infracción de la ley. La palabra amartía que aparece ahí es infracción de la ley. El problema es que vas a vivir pecando toda tu vida, pero esta es la señal, esta es la evidencia. Debe de haber un progreso, aunque sea mínimo, en la santificación, porque dice el versículo 3, y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él. ¿Cuál esperanza? Que Él regresará, pero que no solo regresará, que un día te llamará y te glorificará, te quitará el problema del pecado. Pero mira que dice, se purifica, así como Él es puro. Entonces la batalla del cristiano es la batalla por la santidad. Debe de haber un avance. Si hay un cristiano que tiene años, o un denominado cristiano que tiene años que no puede vencer la envidia, la mentira, la lujuria, la pornografía, años, nunca ha visto una victoria. No estoy hablando perfección, porque el capítulo 1 y 2 ya nos dijo que nadie diga que no tiene pecado, porque se engaña a sí mismo y hace a Dios mentiroso. Pero el avance, un pequeño avance. Miren, yo estoy con un nutriólogo y voy y le digo, oye, pero espérate, estoy haciendo toda la dieta que me dice, voy 4 días a hacer ejercicio y yo veo que estoy ganando más peso. Y me dice, porque somos amigos, me dice, a ver, ¿estás haciendo la dieta como te dije o no? Bueno, pues que me pusiste una tostada nomás, por lo menos hay que meterle 2 tortillitas para que llene, yo le cuento las calorías. Y mucho cristiano es así, hermano. Mucho cristiano es, no, yo soy cristiano, pero nunca he cambiado. Tengo ese rencor, me divorciaron hace años y todavía odio a esa persona. No la puedo perdonar. Que Cristo la perdone, pero yo no. No puedo dejar de ser tan enojado. Entro gritando a mi casa, tan perfeccionista, tan lujurioso.
Bueno, no puedes en tu naturaleza. Pero lo que está diciendo aquí, que el que ha nacido de Dios comienza a batallar y no practica el pecado. Segunda implicación, no solo que comienzas a crecer en santificación o a batallar en santificación, sino que puedes cambiar porque Cristo apareció 2 veces en el pasaje. Dice que Cristo apareció, en uno dice, versículo 5, ustedes saben que Cristo se manifestó a fin de quitar los pecados, y en el versículo 7 dice a fin de quitar las obras de Satanás. Y aquí hay mucha teología. Miren el 5 y el 6. Ustedes saben que Cristo se manifestó a fin de quitar los pecados, y en Él no hay pecado. Todo el que permanece en Él no peca. ¡Wow! Todo el que peca ni lo ha visto, ni lo ha conocido. Vamos a ir despacio, hermanos, porque esta es una frase muy contundente. ¿Quién de nosotros no peca? Ahora, veamos la primera frase. La primera venida de Cristo es lo que vamos a celebrar el Viernes Santo. Y también te invito que vengas a orar si tú tienes una adicción al pecado, porque esa frase, Cristo vino a quitar el pecado. Todos los comentaristas dicen que no vino solo a expiar. La palabra expiar es perdonar a causa de la ira de otro, sino vino a quitar. La mejor traducción sería a levantar el pecado. Cuando Juan lo vio bajar al Jordán, a las aguas, no dijo, viene mi primo. ¿Se recuerdan que era primo de Juan el Bautista? Dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mira, y Juan está usando la misma palabra. Tú lo puedes buscar en una concordancia. Juan 1:29 es la misma palabra de primera de Juan 3:5. Cristo en su primera venida vino a perdonarte tus pecados y a quitarte tus pecados. ¿Cuál es la tesis que estamos desarrollando? El que está en Cristo puede vencer por gracia. La atadura al pecado se llama santificación progresiva. Puedes ir cambiando por la gracia de Dios en tu vida, poco a poco. Y luego el versículo 6 nos dice el cómo. Y quiero explicarlo tranquilamente el versículo 6. Sin correr, porque este cómo nos ha confundido. La batalla por la santificación es una de las más mal entendidas. Dice, todo el que permanece en Él no peca. Todo el que peca ni lo ha visto ni lo ha conocido. Es decir, el verdadero Hijo de Dios va venciendo el pecado por medio de la permanencia en Él. Ahora, esta palabra permanecer es la que ha confundido a muchos. Dices, ok, entonces yo quiero ser santo. ¿Qué hago para permanecer en Él? Y tenemos la impresión que es algo a hacer, como por ejemplo, un esfuerzo en la carne. Entonces dices, tengo que orar mucho, tengo que leer mucho, tengo que congregarme, servir. Hay personas que piensan, si sirvo me voy a santificar. Y no estoy diciendo que nada de esto no sean medios de gracia. Pero Juan nos dice, la clave está en la permanencia. Ahora, ¿qué es permanecer entonces? Jesús lo explicó, Juan 15, vayan conmigo rápido, Juan 15. Juan está escribiendo primera de Juan y escribió estas palabras de Jesús en Juan 15. Quiere decir que a Juan, como discípulo, fue un buen discípulo y esto se le quedó de las enseñanzas de su maestro. La permanencia para santificación. Lo tenía clarito Juan. Y mira la ilustración que el Señor usa. La de una vid con unos sarmientos que son las ramitas. En las Biblias anteriores decía unos pámpanos. Yo soy la vid verdadera, dice el Señor. Y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto, lo quita, y todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Le está hablando a los cristianos. Ustedes ya están limpios. Y luego les dice a los cristianos, permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí.
Aquí es donde es importante la gramática en el griego. Este verbo de permanecer no es como una acción activa que yo estoy haciendo, sino es una acción en donde el Señor me está sujetando, pero mi labor es lo que se conoce como la doctrina de la unión con Cristo. ¿Qué es la unión con Cristo? Tú en Cristo y Cristo en ti. La dependencia es por el Espíritu Santo a estar unido a Él. Mientras alguien está unido a Él, aquí la ilustración es, tiene la rica savia, en primera de Juan 3 es, tienes los genes de tu padre, por lo tanto, la simiente del Señor, dice primera de Juan 3, no peca. Wow. Hermanos, decía la semana pasada que vi esta ilustración de la hermana Corrie ten Boom, que agarraba un guante de plástico y decía, este guante es inservible, pero cuando yo meto mi mano, él puede lavar, puede trabajar. Es exactamente lo que está diciendo. Si tú estás en Cristo y Cristo en ti, no se trata la santificación de hacer un esfuerzo para santificarme, sino de permanecer en Él. Luego dice, permanece en mis palabras, permanece en lo que has aprendido, permanece en la búsqueda del Espíritu Santo, en la presencia de Dios. Estando en Él es que vas a cambiar. Entonces, en otras palabras, si regresamos a primera de Juan, capítulo 3, es cuando dice Él, versículo 7, hijos míos, que nadie los engañe, el que practica la justicia es justo, así como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. Pero el Hijo de Dios se manifestó con este propósito para destruir las obras del diablo. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. No puede pecar, porque es nacido de Dios. ¿Quién es el que permanece entonces? El que es un verdadero cristiano. Y técnicamente, porque el versículo, ¿qué significa la palabra no peca? Porque técnicamente dice el versículo 6, todo el que permanece en él no peca. Ahora, por el contexto inmediato, vemos que ha estado hablando no permanece en pecado, sino que permanece en Cristo y no en pecado. O sea, retomando el mensaje del domingo anterior, alguien que toda su vida, y voy a mencionar varios pecados, pero que toda su vida ha sido un adúltero, que toda su vida ha sido un mentiroso, que toda su vida ha sido un fornicario, que toda su vida ha sido un adicto, aunque se diga que es cristiano, lo que dice este pasaje es que, espérate, tú estás permaneciendo pero en pecado, no estás permaneciendo en Cristo, porque el que permanece en Cristo no peca. Ahora, todos pecamos, hermanos. Por lo que se refieren, técnicamente, si tú estás en comunión con el Señor, no vas a estar pecando en ese momento. Estás orando. Aunque miren, nuestra carne es tan tremenda, que aún decían los puritanos, mis mejores lágrimas necesitan arrepentimiento. Mis mejores servicios necesitan perdón. Tú puedes, alguien lo podemos invitar a dar unas palabras aquí, a orar, y puede brincar el pecado. Te puedes querer llevar la gloria o puedes orar por alguien. Yo platico que cuando era niño, en una ocasión fui con una familia cristiana, me invitaron a vacacionar con ellos y estaba el padre en la noche, vamos a orar, decía el papá, y sentaba a todos y decía, Señor, te pido misericordia por esta ayuda idónea que me has dado, que de idónea no tiene nada, Señor, hacía en oración, y te pido por estos hijos contumaces y rebeldes, que tú tengas control de ellos. O sea, ese hermano no estaba orando, estaba pecando en la oración. Y muchos somos así, hermano, nos reímos de este señor, y luego bien largas, y yo con el hijo de él durmiéndonos así. Muchos somos así. ¿Puede un pastor pararse al púlpito a regañar a la iglesia? Entonces, aún nuestras mejores acciones son tentadas a pecar. Nuestras mejores oraciones, nuestros mejores servicios para lucirse, para que lo vea el hermano, para que lo vea el pastor, para que lo vean en la iglesia. Pero a pesar de eso, el que realmente está en Cristo permaneciendo no peca.
¿Cuál es la verdadera forma de tener victoria sobre el pecado? La simiente de Dios. La simiente de Dios que está de ti. Así que, mis hermanos, para ir concluyendo el mensaje, una pregunta que te puedes hacer con este mensaje sencillo, y estas iban a ser sus preguntas de grupo de comunión: ¿realmente estás teniendo victoria sobre el pecado? Tú has visto un avance, un pasito, como dije la vez anterior, 1 milímetro de gracia. Es por la obra del Espíritu Santo. No es en un esfuerzo humano. Bueno, me voy a enojar cuando entre a la casa y encuentre que los chavos no han lavado los platos y que están viendo tele y que yo les deje estos encargos. Si eres de esas mamás así, y viene, no me voy a enojar, no me voy a enojar, voy a entrar a la casa tranquila. Bueno, no se trata de eso. Se trata, llénate de Cristo. Vive por Él y para Él. Y avanza en tu santificación, porque puedes en Cristo. El que dice, no puedo perdonarlo, lo que me hizo es tan grande. ¿Sabes qué? Te creo, tú no puedes. Pero la simiente de Dios en ti puede cambiarte. Entonces, las preguntas que traíamos era, ¿realmente estoy teniendo victoria sobre el pecado, aunque sea pequeña? Otra más profunda, ¿aborrezco el pecado? Cuando fallo, ¿realmente me siento arrepentido y busco crecer en santidad? ¿O tu vida se caracteriza por una vida constante de práctica del pecado? La respuesta a este mensaje es muy sencilla. Si nunca has visto un avance en la santificación, probablemente es que no tengas los genes del Señor. Se cuenta una historia que una manada de lobos andaba cazando entre las ovejas, y cuando salió el pastor los espantó a todos y se quedó un pequeño lobo casi recién nacido, y las ovejitas lo criaron y comenzó a crecer, pero él comenzó a notar su pelaje era diferente, sus garras eran diferentes, su mandíbula era diferente, sus gustos eran diferentes. Las ovejitas comían pasto, pero él quería carne. Muchas personas así han crecido en las iglesias. ¿Por qué eres cristiano? No, yo voy. Yo crecí en la iglesia, mi papá era diácono, mi papá era pastor, mi abuelo era pastor. Pero tú dices, pero yo no puedo vencer el pecado, yo no tengo afecto por Dios. Yo no tengo afecto por su palabra. Yo voy de continuo al pecado. ¿Sabes cuál es el problema? Tu naturaleza. Pero he aquí las buenas noticias, y en conclusión de este mensaje, en este mensaje 2 veces se nos presenta el Evangelio. Cristo Jesús ha aparecido para derrotar o vencer o quitar las obras de Satanás y para quitar el pecado. Lo que aconteció este domingo de Ramos, que entró a Jerusalén, es porque llevaba con él la mirada a la cruz. Aunque le dijeron, Hosana, Hosana al Hijo de David, él realmente estaba caminando a aquel lugar, al Gólgota, en donde vendría la ira de Dios para sustituirnos sobre nuestros pecados. Él vendría para decir, heme aquí, Padre, vengo a hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito sobre mí. Y la ira de Dios cayó sobre él para justificación de nuestros pecados. Pero el tercer día llegó. Y el próximo domingo celebraremos que esa tumba está vacía. Y al resucitar, dijo, victoria sobre el pecado. Así que la iglesia ya no es esclavo nunca más del pecado. Yo no hablo de perfección, ese es un error que se conoció como el perfeccionismo, pero hablo de avances pequeños, victoria hasta que Cristo venga, iglesia, y vamos a ir creciendo en santificación. Así que 2 aplicaciones bien sencillas. Si tú no conoces a Cristo, hoy Él te quiere adoptar como su hijo. No solo es levanta la mano, no solo es pasa al frente, sino cree en su nombre para que te dé derecho a ser su hijo. E iglesia, examínate si estás en la fe. Examínate a la luz de 1 de Juan si tienes los genes de Cristo. Él está aquí en medio de su pueblo, poderoso para salvar. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar.
Búsquenos en Facebook y YouTube como Iglesia Gracia Soberana Guadalajara y visita nuestra página de internet igsg.org.mx y disfruta de este y otros mensajes. Visítanos, estamos en Avenida San Luis Gonzaga, 5114, Zapopan, Jalisco, México. Estaremos felices de recibirte.